Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo diseñar antenas en Managal. Mi nombre es Jesús Beira, estudiante de Ingeniería Electrónica, décimo semestre de la UNARCE de Pasto. Este video va enfocado a la materia de telecomunicaciones al ingeniero Felipe Chicaiza. Entonces, Managal es un programa para radioaficionados para el diseño y de análisis de todos los parámetros y características de las antenas. Este es su interfaz, muy sencillo y liviano de utilizar. Para este video les voy a enseñar cómo diseñar una antena log periódica basada en un PDF con una buena base teórica que se encontró en un sitio web. Entonces este es el documento, ¿sí? El documento tiene por nombre el diseño y fabricación de una antena log periódica de 200 a 1000 MHz. En esa parte tiene lo que es la introducción, donde se habla un poco de para qué se utiliza esas antenas, su banda de frecuencia, unos fundamentos teóricos, tales como sus ángulos, teta, los dipolos, que las longitudes de los dipolos son expresadas en L y N viene siendo el número de dipolo, R viene siendo la ubicación entre dipolos y el espaciamiento entre dipolos por cita, sí, representado y una constante de diseño que es tau. Perdón, este es sigma y este es tau. Ese es un esquema físico más o menos de cómo es. No todas vienen así con este trenzado, pero normalmente vienen desde un dipolo más largo hasta uno más pequeño siempre. Para el diseño, entrando lo que es en materia de diseño, tenemos que tener en cuenta el tau y el sigma, ¿sí? Y a partir de ello nos vamos a esta tabla que está acá, donde esta gráfica nos garantiza un nivel óptimo, ¿sí? del funcionamiento de la antena. Para este caso el nivel óptimo es 6,5 dB, ¿sí? Entonces para ello tenemos que escoger uno de esos valores de sigma y de tau que correspondan a ello. Para este caso el diseñador utilizó 0,12 en sigma y 0,8 en tau, es decir, este punto aquí más o menos, lo que representa 6,5 dB. Está dentro de lo establecido. Tiene unas ecuaciones para determinar su longitud, dada por esta ecuación. Lambda, que está representada por c sobre f, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, sobre la frecuencia a la cual se utiliza. Esta ecuación está utilizada para valores de tau entre 0,8 y 0,95, tal como lo escogió el diseñador. Tenemos una fórmula del dipolo hasta n máximo. Tenemos ubicación, ¿sí? Determinada por esta ecuación. Y aquí tenemos ya la tabla que el diseñador calculó. Entonces tenemos ya sus longitudes. N vale 16, por lo que son 16 dipolos, de 1 hasta la 16, y la longitud calculada en centímetros. De igual manera está la tabla de ubicaciones entre ellas. Entonces entremos en materia en el programa. Entonces, este es el programa, lo abrimos, Managal. Esperamos a que cargue. Esta es la interfaz. Tiene 4 pestañas, ¿sí? Aquí se le puede cambiar idioma en servicio, idioma o language y inglés, español, entre otros. Aquí está para cambiar nombres, la frecuencia. Esta es la parte de lo que es un cuerpo en 3D, ¿sí? Sus coordenadas X, Y, Z, sus radios, segmentos. Quizá la parte de alimentación. Aquí se pone qué tipo, a qué dipolo se va a alimentar, se le va, o sea, dónde va a ir conectado al coaxial, a qué dipolo. Aquí la amplitud, la fase, y eso es para cargas. Si la antena tiene alguna carga capacitiva y resistiva, se le pone. En la parte de vista tenemos ya el esquema como va a ir quedando la antena, X, Y, Z. Las fuentes son representadas por círculos, la X por cargas. Esta X no es la misma del eje, obviamente. ¿Sí? Se representa en rojo y se está en fucsia. Tenemos la parte de hacer zoom, seleccionar conductor, entre otros. Aquí el programa realiza unos cálculos a partir de las frecuencias, la altura, el material que se utilice y el tipo de tierra.
nos va a determinar la frecuencia, la resistencia, la reactancia, el ROE, la ganancia, otros valores. Y aquí el diagrama de campo lejano, ¿sí? De la antena. Entonces vamos a ingresar valores, vamos a dar un nombre primero que todo. Le vamos a poner antena log periódica. Vamos a ingresar las coordenadas. Entonces yo para este caso yo voy a utilizar, voy a basarme en el eje Y, voy a poner las longitudes y las distancias en el eje X, ¿sí? Ustedes los pueden hacer como quieran, igual no afecta. La longitud, como está en centímetros, el inconveniente que tenemos es que esto está en metros, o sea que toca cambiar lo que está en centímetros a metros. Entonces, eso sencillo, dividimos entre 100 cada una de ellas y nos va a dar metro, es decir, corramos dos decimales. Yo acá en Excel hice una tabla en la cual ya tengo pues sus valores previamente, que vienen siendo estos, son los resultados que tenemos en el PDF. Eso los voy a ir ingresando. Entonces ingresamos el primero, 0.848. Si nos fijamos en vista, se nos va a generar el primer conductor. Aquí está la longitud, la cual tiene, y pues en qué eje va. Como referencia tenemos este punto, ¿sí? Y ese va a ser el eje Y. Puede ser negativo como positivo, depende la convección o la orientación como nos referenciemos. Tengo esta parte, pero entonces ¿qué pasa? Que esto, por cuestión de orden, yo hice esta tabla acá en la cual voy a dividir cada uno de ellos para que me quede centrado. Entonces en vez de escribir el valor total voy a escribir la mitad a un lado y la mitad al otro. Entonces 0.24 0.424 y acá 0.424. Eso va como es en el eje Y, entonces pongámoslo como negativo referente al otro eje. Entonces nos va a quedar ya más centrado. Si ven, están en la mitad y esa es la orientación y tiene este valor. Miren, el valor de la longitud corresponde al empleado en este. Sí, a ese. Vamos a introducir el segundo, 0.364 como negativo aquí. Ya. Entonces, tenemos ya, pero ¿qué pasa? Que como no hemos dado las distancias, no hay desfase, no hay distancia entre ellos, sino que están del mismo punto. Entonces vamos a ingresar las distancias. La distancia para el primer valor tenemos que es de, corriendo los dos decimales, 0.79. ¿Sí? Vamos a escribirla en el eje de acá, 0.79, y la otra es 0.68. 0.68. Y quiero que se encuentre algo ahorita. Miren cómo es eso. Sucede que tenemos que poner el mismo valor tanto en x1 como en x2 para que quede paralela a los conductores. Entonces escribimos exactamente el mismo valor con el mismo signo para que nos queden paralelas a los conductores. Entonces esas cosas pues yo los hago a motivo de explicación, ¿no? O sea, lo hago de forma voluntaria para que pues miren errores que pueden tener a la hora del diseño. ¿Qué pasa? Si se pueden fijar, ese es el primer conductor, sí, el que tengo seleccionado, y miren dónde está. El que tengo seleccionado, el primero, está de segundo. ¿Por qué sucede esto? Porque la referencia está cambiando. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Nosotros ponemos las distancias a partir del segundo conductor y solucionamos esto. Entonces 0.79 y aquí 0.79 y aquí ponemos ceros para que arranque desde el origen.
y como se fijan, este es el primero y ese es el segundo, la distancia entre ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a terminar de llenar todos esos espacios. En Z no le pongo valores, por lo que pues no tiene un alto como tal, ¿sí? Yo acá ya la tengo hecha para ahorrar un poco de tiempo. Sé que es un poco extenso el video, pero entonces acá ya la tengo. Entonces ingresamos y tenemos ese valor. Si se fijan, entonces así me quedó pues a mí la antena. Aquí la podemos avanzar. Les había comentado lo de la alimentación. En ese pulse significa a qué conductor de todos esos que ingresamos vamos a alimentar. Entonces, para mi caso, yo le pongo W de conductores. Voy a ponerlo en inglés. Y aquí el número de conductor, ¿sí? Entonces, aquí tengo W, son 16 conductores, y C significa el centro del conductor. Entonces, la alimentación va al centro del conductor. Entonces, este viene siendo el último, es el 16. Ese círculo significa lo de la fuente que les había comentado. Y no hay ninguna carga, por eso no hay X, ¿sí? Le podemos hacer zoom y así tenemos pues, nuestra antena. Vamos a la parte de cálculos. Aquí tenemos lo que es la frecuencia a la cual estamos manejando. Una cosa importante que se le voy a explicar aquí es que esas antenas trabajan a ciertas bandas de frecuencia. Aquí yo cité 3, igual hay muchas más. HF significa alta frecuencia, está muy alta y está ultra alta. Para este caso yo me basé en una de muy alta, es decir que va de este rango a este rango, y yo elegí 200 MHz, es decir que está en el rango de VHF. Se la utiliza esas antenas para televisión, para radio FM, entre otras aplicaciones. Aquí está el tipo de tierra, sí, puede ser espacio libre, real. Si elegimos real podemos cambiar unos parámetros aquí como el dieléctrico, su conductor, su altura. Podemos añadir una altura de la antena a la cual nosotros queramos. Un material puede ser sin pérdidas, un material ideal, la verdad, de un conductor de cobre, aluminio, de hierro, entre otros. Entonces, ya teniendo eso, le damos aquí en Start para calcular y nos arroja sus valores de frecuencia, resistencia, reactancia, el ROE, la ganancia, entre otros. Aquí tenemos el diagrama de campo lejano, si pongámoslo en español. Tenemos el diagrama de campo lejano, y obviamente hay un valor de ganancia que es más alto dependiendo. Entonces, si se fijan, el valor de la ganancia máxima, ¿sí?, de 9.4 está en esa dirección, de 9 en ángulo 0, ¿sí? Y el eje X, entonces el que apunta acá, ¿sí? El ángulo 0, tenemos 0 grados, tenemos la mayor ganancia de la potencia. Y podemos verlo en 3D. Este es el diagrama, lo podemos acercar. Para verlo mejor, y si se fijan, acá está la antena, aquí está la antena, la azulita que ven ahí es la antena y su respectivo diagrama de campo de radiación. Entonces el diagrama de radiación, en otras palabras, es la cantidad de energía que irradia o disipa, que irradia esa antena, ¿sí? Cantidad de energía, cantidad de ondas electromagnéticas, ¿sí? Y eso es todo. Si pueden ver, es muy sencillo el video. En el próximo video les voy a mostrar cómo hacer la misma antena, y en otro video les mostraré cómo hacer una antena Yagi, ¿sí? Y eso es todo. Muchísimas gracias.